al único santo y digno. Al único santo y digno, para ti sea la alabanza, Señor. Toda la adoración, oh Rey de gloria. Toda la adoración, Señor Jesús. Dios bendiga, amados. Vamos a dar comienzo en este tiempo hermoso y maravilloso. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestro estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Estuvimos hablando del crecimiento y el desarrollo espiritual. ¿Cuántos se acuerdan, verdad, de los que estuvieron aquí el martes pasado? Estuvimos hablando de la importancia del crecimiento. Entonces vamos a seguir hoy con la segunda parte, crecimiento y desarrollo. Segunda parte, por falta de conocimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre amado, y te glorificamos. Aleluya. Yo creo que cuando hablamos del crecimiento y el conocimiento, si hay algo que debemos reconocer es que Dios nos ha dado conocimiento. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado conocimiento? A través del conocimiento nosotros discernimos por medio del conocimiento todo lo que hemos recibido. Todo viene a través del conocimiento. Ahora, cuando buscamos el significado bíblico, ¿verdad? Cuando hablamos del conocimiento y crecimiento espiritual y buscamos un significado bíblico, vemos que el significado al conocimiento que Dios nos provee significa que implica en una profunda y experimentada relación con Dios y su verdad. No solo una saber mental, sino una certeza vivida que lleva a la sabiduría. Y sabiduría para tomar decisiones, saber qué hacer, de entendimiento para interpretar. Dios nos da sabiduría, en conocimiento para interpretar también, ¿verdad?, las cosas que nos pasan, los sucesos que vivimos. Dice que se relaciona con la fe, se relaciona con la obediencia, se relaciona con el discernimiento entre el bien y el mal, culminado en una unión transformadora con Cristo Jesús. Ahora, si yo te pregunto en esta noche, si yo le preguntara en esta hora, ¿verdad?, ¿cuál ha sido el método? Aparte de la palabra, porque no hay nada más efectivo para nuestro crecimiento que la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Mientras más nosotros estudiamos la palabra, más vamos creciendo poco a poco. Ahora, si yo te pregunto, aparte de la palabra de Dios, ¿qué método tú crees que Dios ha usado contigo para darte crecimiento? ¿Qué método tú crees que tú pudieras decirme? Analiza eso un minuto. ¿Qué métodos, aparte de la palabra, tú crees que Dios ha usado? ¿Qué te ha hecho a ti crecer en el Evangelio? Desde que tú comenzaste, desde que te entregaste a Cristo, ¿qué tú crees que te ha hecho crecer? ¿Qué método tú crees que Dios ha usado? Maravilla. ¿Qué método usted cree que Dios ha usado con su vida para darle crecimiento? A través de la oración, cuando me ministra, me confronta. Amén. Anótalo. La oración. Eso es un punto muy especial y muy necesario para el crecimiento, hermano Joel. ¿Qué tú crees que te ha funcionado a ti, que te ha ayudado a crecer espiritualmente? Como el hermano Miguel lo dijo, la oración. O sea, lo dije prácticamente en bíblica cuando estaba hablando. Amén. La oración. O sea, que estamos de acuerdo. Hermana Mary, ¿qué usted cree? ¿Qué método usted cree que Dios ha usado con usted? Bueno, en mi vida yo le puedo testificar que ha sido la oración y la obediencia. Amén. La oración y la obediencia. Hermana Miriam, ¿qué usted cree? Tenemos otra hermana Miriam para acá. ¿Qué usted cree? ¿Qué método usted cree que Dios ha usado? La oración. Hasta ahora todo el mundo está de acuerdo con la oración. Manarelli, ¿qué métodos? Dios tiene muchos métodos y cada método, y no necesariamente Dios usa los mismos métodos con todo el mundo. Amén, hermana. ¿Qué método tú crees que Dios usa? La obediencia y el sometimiento. La obediencia y el sometimiento me ha ayudado a crecer. Hermana Isaiah, ¿qué métodos? Igual con el someter y el ayuno. El ayuno, ese es bueno. Apúntalo por ahí, el ayuno.
funcionar. Amén. Mi hermano Miriam tiene otra cosa. Las pruebas. Estamos llegando ahí. Son muy necesarias las pruebas. ¿Qué dice el hermano Jean Paul? Ayuno y oración. Aleluya. La hermanita Miriam, ¿qué dice la hermanita Miriam? Oración. ¿Qué dice la sierva Soledad? Oración y obediencia. La oración y obediencia. Todos estamos de acuerdo que la oración combinada con el ayuno nos ha dado crecimiento. Esos son métodos. Y yo creo que todos son muy efectivos y son muy necesarios. Yo creo que una de las cosas que debemos de analizar es que no importa lo que sea que Dios esté usando para darte crecimiento, tú tienes que saber discernir qué es lo que Dios te está usando. Y en eso seguir desarrollando. Ahora, al punto que yo quería llevar era que una de las estrategias más grandes que Dios usa para darnos el crecimiento es la experiencia, los procesos y las pruebas. Porque te voy a decir por qué, es importante que entendamos eso, porque yo le puedo advertir a la hermana Mary sobre el Evangelio. Yo le puedo advertir a la hermana sobre dificultades, yo le puedo advertir sobre este camino. Usted le ha advertido, usted le ha dado consejo a sus hijas. Y le va a dar consejo a sus nietos, y le está dando consejo a los nietos, a las nietas. Usted le está dando consejo a los que no han llegado. Pero nada a ellos le va a dar una enseñanza más profunda que su propia experiencia. Porque es una realidad, tenemos que analizar eso y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros podemos darle los mejores consejos a nuestros hijos, pero en realidad ¿cuántos consejos nuestros hijos cogen? Pero ¿por qué usted aconseja a sus hijos? Porque yo sé que usted lo aconseja porque usted lo ama, pero aparte de que usted lo ama, usted lo está aconsejando porque usted le está dejando saber a él o a ellos en base a una experiencia que usted tuvo. Y en realidad, si ellos, lo que pasa es que también a nosotros nos aconsejaron. Y nosotros no cogimos todos los consejos de nuestros padres. Amén. Tuvimos que, porque sí, muchas veces cogimos los consejos de nuestros padres después que cometimos el error. Wow, tantas veces que mami me lo dijo. Entonces, eso es como una persona que va por una carretera y le dicen, no llega a la esquina que por ahí está la policía, o no que por ahí hay un hoyo. Y siguen hasta que no cogen más el agujero. ¡Pum! Cada cual necesita su propia experiencia. Entonces nosotros necesitamos analizar eso, porque la experiencia y los procesos a veces son ocasiones de fracaso en nuestros hijos, porque nosotros muchas veces no le estamos permitiendo a ellos tener su propia experiencia, porque nos duele. Porque vemos a un hijo por un camino que no es, o una decisión que no es, y decimos, ay Dios mío, Señor. Pero cada cual necesita tener su propia experiencia. Porque es ahí que a veces, yo no sé, pero hay cosas que Dios ha usado un proceso para dar un crecimiento. La palabra me puede llevar a un punto, la oración me va a llevar a un punto. La oración es lo que me refuerza, lo que Dios usa para sacarme en medio de las pruebas, las dificultades, los procesos, los ayunos me dan fortaleza. Pero en sí el crecimiento viene a través de nuestras experiencias. Porque la mayoría de las circunstancias que nosotros vivimos no aprendemos hasta que las pasamos. Y eso sí, que después de una mala experiencia usted empieza a tomar nuevas decisiones porque usted ha crecido. Tenemos que saber reconocer que hay gente que no crece. Que podemos decir, hay gente que no aprende. Porque hay gente que siempre va de mal en peor. Que tú dices, pero ¿cuándo es que tú vas a aprender, muchacho? Porque, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios que nuestra experiencia, porque Dios no nos quita los procesos. Porque si Dios nos quitara los procesos, no crecemos. Porque a través de ellos que muchas veces nosotros crecemos. Entonces, nosotros en ocasiones fracasamos en nuestra enseñanza, en nuestros hijos, o en lo que queremos por el resultado, porque no estamos permitiendo, ¿verdad? Una de las cosas que a nosotros nos ha mantenido es la experiencia que tuvimos. Los momentos difíciles que usted vivió cuando niño, la experiencia
te ha hecho ser más humilde, te ha hecho valorar lo poquito, te ha hecho valorar lo sencillo, porque te creaste un ambiente basado en experiencia, y por eso es que tú sabes, y a veces, y nosotros podemos impartir a nuestros hijos hasta cierto punto, porque nadie puede impartir experiencia, porque las experiencias son personales. Tú le puedes dar un consejo a alguien. Yo puedo impartir bendición sobre mis hijos, pero yo no puedo impartir bendición para que Dios no le dé procesos, porque a través de los procesos que van a crecer, van a aprender. Amén. Entonces es muy, muy importante eso, porque no damos experiencia ni procesos, y por eso muchas veces fracasamos. Entonces podemos impartir hasta cierto punto, pero el proceso es la base del resultado, a un buen resultado. El proceso es la base para un buen resultado. Un buen proceso es la base. Ese aprendió, pero aprendió a golpe. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchos de nosotros aprendimos a golpe. Yo aprendí muchas cosas a golpe. Que yo estoy seguro que Dios no quería usar los golpes, pero muchas cosas de las cuales la aprendimos a golpe. Amén. La mayoría de los que estamos aquí, muchas cosas aprendimos a cantazo, ¿verdad? A una mala experiencia por causa de la desobediencia. Dios siempre cumple su propósito, Dios siempre usa métodos, y es uno de los métodos, los procesos. Entonces, crecimos por causa de los procesos, experiencias, dificultades. Pero se nos ha olvidado algo muy importante, que la base de una experiencia, un proceso, es lo más importante para que nosotros podamos seguir obteniendo crecimiento. Entonces, Jesús dijo, una de las cosas que nos damos de cuenta de la trayectoria de Jesús, para ir entrando en el tema, es que Jesús no envió discípulos sin que antes los discípulos, ellos aprendieron de Jesús, porque uno de los puntos más específicos y de las tareas más grandes de Jesús fue la enseñanza. Fue la enseñanza, y si tú estudias la palabra, ¿verdad? Porque si hay algo que tenemos que saber entender en este camino, que si vamos a aprender, tiene que ser el método de Jesús. Y que no hay mejor manera que estudiar la manera en que Él enseñó y lo que Él hizo, para que podamos tener un buen resultado. Entonces, si vemos la estrategia de Jesús, vamos a ver cómo Jesús enseñó la palabra. Porque déjame decirte algo, que no hay mejor maestro que nuestro Maestro Jesús. Porque, yo pensé que usted iba a decir amén. No hay un mejor maestro en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús enseñó a los discípulos en diferentes ocasiones, pero si usted se da de cuenta, en toda la trayectoria de la palabra, Jesús enseñaba, pero habían tiempos de pausa, donde la palabra se enseñaba y venían procesos, venían dificultades. El Señor estaba enseñando a los discípulos, y de repente ahora hubo una pausa en la enseñanza, y ahora los discípulos están en la barca. Ahora viene una tormenta, ahora viene una prueba, ahora viene una dificultad. Y entonces, a través de esa dificultad, Jesús le iba enseñando, iban creciendo. Ahora de repente Jesús deja de enseñar. Ahora le dice a los discípulos, ok, todo lo que usted, porque todo lo que Dios nos da a nosotros es con el fin de crecer. Dios no te va a dar algo que no tenga un propósito. Todo lo que Dios nos da es con un propósito. Porque Dios no manda a nadie a hacer algo que primeramente no prepare. Por eso es que es bien necesario saber lo que recibimos. Porque si Dios te está dando algo, es porque Dios te está preparando para algo. Porque Dios no prepara a alguien si no lo va a usar. Y entonces Jesús daba enseñanza, pero en una ocasión Jesús se detiene y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, entran a una barca, se levanta una tormenta. Ahora Jesús le está enseñando otro tipo de enseñanza. Ahora le está enseñando la palabra viva, le estoy enseñando lo que cuando le hablé de fe, le estoy enseñando a vencer obstáculos, le estoy enseñando a tener paz en medio de la tormenta. Y eso no es fácil. Ahora se levantó una tormenta grande y ahora ellos están con miedo. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús le dice, se levanta. Y todo, o sea, la enseñanza y la ilustración es dejándole saber dónde está todo lo que te he enseñado. Porque va a llegar un momento que todo lo que tú has recibido vas a tener que aplicarlo para un proceso en tu vida. Y por eso es que es bien importante que analicemos siempre lo que Dios nos está dando. Entonces, después de cada enseñanza, llegó un momento donde Jesús, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Después de todos los procesos, Pedro fue probado, los discípulos fueron probados, habían pasado dificultades. Ahora va a llegar la realidad. Una enseñanza que Jesús
no podía enseñarle a ellos a través de palabras, sino a través de experiencia. Y ahora viene Jesús, los reúne a los discípulos, capítulo 28, Evangelio según San Mateo, y le dijo después, la graduación de ellos fue la siguiente, y le dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas. Cuando le dice todas las cosas que yo te he mandado, le está dejando saber todo lo que yo te enseñé. Aplica, enseña y revela todas las cosas que yo te he dado. Todas las cosas y he aquí, porque esa era la señal, ¿verdad? Cuando tú aplicas todo lo que Dios te da, dice Jesucristo, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios le dio una oportunidad a todos en el cuanto al conocimiento. A todos nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad a todos. Todos tenemos la oportunidad de tener conocimiento. Todos tenemos la oportunidad de crecer, todos, pero no todo el mundo aprovecha la oportunidad. Amén. En la escuela todos tuvimos oportunidad de graduarnos. En la escuela todo el mundo tiene oportunidad de graduarse. Todo el mundo tiene oportunidad de aprender, pero no todo el mundo aprende, no todo el mundo se gradúa. Pero todo el mundo tiene la misma oportunidad. La gente te puede ver predicando y se puede preguntar y se puede decir: yo quiero predicar con la enseñanza que tú, y yo quiero, pero Dios te ha dado la misma oportunidad, porque Dios le da, a todo el mundo le da igual, ¿verdad? A uno le da más que a otro, obviamente, porque Dios te da conforme al anhelo que tú tengas de recibir. Entonces, Dios a todos les da la misma oportunidad en cuestión de conocimiento, pero no todo el mundo aprovecha esa oportunidad. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es algo profundo para meditar. Claro, el insensato no quiere saber cuánta gente tú conoces que tú pudieras aplicarle esta palabra. ¿Verdad? Que tú pudieras, porque llega un momento donde ya la persona no es que desconoce, es que es insensata. Porque cuando Dios le dijo a Oseas sobre Israel, sobre la falta de conocimiento, no era un pueblo que no sabía, era un pueblo que había echado a un lado el conocimiento de la palabra, no era un pueblo que no había tenido la oportunidad de aprender, era un pueblo que no había aplicado, era un pueblo que no había querido recibir la enseñanza. Eso es lo que está diciendo Proverbio. Dice: el conocimiento, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice: y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque hay gente que eso se lo puede aplicar ahí, porque tú le puedes dar un consejo, tú le pones una palabra y no aprende, y aprende muchas veces que mismo lo golpe aprende. Eso es lo que está hablando los insensatos. Llega a un punto, ¿verdad?, donde la insensatez. Entonces, aprendemos que el conocimiento es la vía principal a la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Porque todos los que estamos aquí hemos sido libres por causa de la verdad. Porque no éramos libres. Estábamos atados en delitos y pecados y en las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y la palabra dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la mayoría de estas cosas que antes hacíamos, las hacíamos ¿por qué? ¿Por qué usted hacía lo que hacía antes? Porque usted no tenía conocimiento. Amén. ¿Cómo no tenía el enemigo? No tenía ciego, ¿verdad? La Biblia, y todavía la Biblia dice, Pablo dice, 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, de esa manera el enemigo nos tenía a nosotros, nos tenía atado preso, porque no teníamos el conocimiento, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Por eso alcanzamos muchas veces misericordia, porque estábamos hiriendo a Dios, estábamos faltándole a Dios, estábamos haciendo tantas cosas en contra de Él, hasta que llegó la verdad. Y cuando la verdad llegó y nosotros empezamos a entender que esto no era solamente una religión o una tradición, porque muchas cosas las hacíamos porque eran tradiciones, no porque mamá, yo me recuerdo cuando éramos niños, nosotros hacíamos oraciones, y Santa Marta, y cuánto santo había, y allá, y cuando había mucha lluvia, cuando venían los huracanes, comprábamos velas, o le poníamos a toda la esquina, teníamos una vela de cada santo. Y ¿cuándo tenían velas con santo? No tenían velas con santo. Vete a la Bacari y compra una vela de San Miguel, de San Judito,
conocimiento, no teníamos el conocimiento y muchas cosas las hacíamos, pero cuando llega el conocimiento, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces empezamos a entender, ahora yo entiendo que estas cosas a Dios no le agradan. Ahora entiendo que estas cosas son rebeldía en contra de Dios. Ahora yo entiendo que no es un poquito de enojo. Ahora yo entiendo porque hay una cosa que enojarse y otra cosa la rebeldía. El enojo en la Biblia se permite. Porque el mismo Pablo dice, enojaos, pero no puede llegar al pecado. Y no me puede decir porque Jesús se enojó varias veces. Pero una cosa es enojarse, otra cosa es la rebeldía. La rebeldía es el fruto de un enojo que no hubo un tiempo donde se hubo perdón y arrepentimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Cuando aprendemos estas cosas, nos damos de cuenta que a través del conocimiento y el crecimiento vamos desarrollando un carácter diferente. Porque ahora no hacemos las cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Si servimos a Dios de la manera en que Él le agrada, porque hemos entendido porque a Dios le gusta que le sirvamos a su manera, no a nuestra manera. Y cuando vamos conociendo la manera y la manera que a Dios le agrada, vamos entonces aprendiendo y vamos creciendo espiritualmente. Y cuando vemos dificultades, tenemos discernimiento para poder ver cuando es un ataque, una estrategia del enemigo, porque hemos crecido en la palabra. Entonces, Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante, Dios tuvo un gran enojo con el pueblo de Israel y le dice a Oseas, en el capítulo 4, le dijo, escucha la palabra del Señor. Y estoy leyendo una versión diferente a la Reina Valera, porque me gustó la exhortación y la explicación de ella. Y dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargo en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Entonces, yo creo que analice solamente ahí ese principio, ese versículo 1, donde no hay fidelidad, no hay bondad, y donde no hay bondad no hay conocimiento, y donde no hay conocimiento no está Dios. Tiene que analizar eso. Además de lo que dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, versículo dice, hace voto y lo rompe, meta y roba, y comete adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de lutos y todo desfallece, hasta los animales salvajes, y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otros para echarle la culpa. Mi queja, sacerdote, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Otra versión también usted ha escuchado, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerme como mis sacerdotes. Y ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Es triste, ¿verdad? Qué profundo eso. Entonces, aquí nos damos de cuenta que Dios estaba enojado, y no era que ellos no tenían el conocimiento, no era que ellos no tenían la verdad, no era que ellos, porque inclusive Dios los confronta y le dice, no, ustedes saben la ley, se comprometen, no cumplen, me roban. Entonces no era que no tenían conocimiento, era que habían hecho oídos sordos al conocimiento. Y como habían ignorado las leyes del Señor, Dios también había dejado saber, yo me olvidaré de ustedes. Y ¿verdad? Y es profundo porque dice, ustedes se olvidaron de mí, yo me olvidaré de ustedes, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Era una palabra de juicio fuerte. Y cuando hablamos de conocimiento y crecimiento espiritual, la gente no tiene poco. Hay gente que piensa que no necesita crecer espiritualmente. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Una de las razones por la cual la dificultad entre Dios y el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas era que la gente ignoraba el conocimiento de la palabra y no había crecimiento. Todo lo que Dios nos ha dado con el fin y el propósito de que haya crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que nosotros estudiemos, él no quiere que obtengamos conocimiento. Él sabe que el conocimiento es poder y la falta de conocimiento es destrucción. Satanás lo sabe muy bien. Por eso es que
por eso es que nosotros como pueblo de Dios sufrimos mucho, porque el enemigo nos ataca mucho el conocimiento. Por eso es que hay mucha gente ciega espiritualmente, porque no hay conocimiento, y donde no hay conocimiento no hay discernimiento. Porque ahí todavía hay gente que lleva años en la iglesia y no ha obtenido, aún estar ciega espiritualmente. Pero no hay un reconocimiento, porque en cada una de estas cosas cada cual tiene que estar dispuesto a pagar un precio, ¿verdad? Entonces, de la misma manera en nuestras clases, cuando éramos niños, nos damos de cuenta que uno tenía mejores notas que otros, pero porque había algunos que decían, no, yo este fin de semana no me voy para la playa, porque este fin de semana me toca estudiar porque el lunes tengo un examen. En el camino, en el espiritual es lo mismo. Si tú no estás dispuesto a pasar un tiempo donde no es que la palabra no te llegue, pero es que cuando llegue encuentre un lugar, porque hasta en eso tenemos batalla. Tenemos una batalla fuerte. Usted nunca me va a decir a mí que usted se pone y saca un tiempo para estudiar la Biblia en su casa y puede hacerlo libremente. Usted va a tener una batalla con eso. Va a tener una batalla para estudiar, una batalla para aprender, porque el enemigo no quiere que usted sea sabio. La sabiduría nos da libertad y conocimiento. Conocimiento nos da discernimiento. Pero la falta de sabiduría trae destrucción. Y la palabra lo deja bien claro. Inclusive en Jueces capítulo 3, versículo 7 dice: pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron de Él por adorar a las imágenes de Baal y Asera. Entonces, ¿qué hace el conocimiento? Nos da libertad. ¿Qué hace la ignorancia? Nos mantiene esclavos. Tú no puedes darle sabiduría a una persona, por más que tú quieras. Tú puedes darle consejo, tú puedes darle palabra, pero si esa persona no tiene la disposición de pagar su precio, va a seguir esclavo. Yo le decía a mi esposa y meditaba en eso camino a la iglesia. Le decía, ¿verdad? Tú puedes coger un lobo de bebecito y lo puedes criar con 3 o 4 ovejas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder cuando ese lobo crece? Va a seguir siendo un lobo. Y tarde o temprano tú te vas a darle cuenta. Y a veces en los seres humanos es de la misma manera. Nosotros a veces queremos tratar de cambiar nuestra manera de ser para agradarle a la gente, pero hay gente que no importa lo que tú hagas, no van a cambiar. No van a cambiar. El que no tiene una experiencia con Dios y no procura, ¿verdad?, tener una experiencia con la palabra y buscar crecimiento espiritual, no va a cambiar. Y tú puedes torcer tu brazo. Mira, tú puedes darle el mejor trato a una persona, y triste, lamentablemente, una persona que no ha obtenido sabiduría espiritual para obtener crecimiento va a seguir siendo la misma persona. Inclusive, la persona que viene a la iglesia, amado, usted tiene que analizar esto. Mire, el porcentaje de gente que viene a la iglesia y vuelve atrás es grande, es grandísimo. El porcentaje. ¿Quiénes tú has visto que han llegado a la iglesia y se han querido desarrollar para seguir adelante y lo han podido lograr? La gente que verdaderamente se propone en aprender. El que no se propone en aprender tarde o temprano, tú sabes cuál es siempre termina volviendo atrás. Tarde o temprano termina, puede estar un mes, puede estar hasta un año. Pero si cuando usted llegue a este camino, llega un momento que usted está bajo un tiempo de gracia y misericordia, donde hay cosas que usted todavía va a ir aprendiendo en las primeras semanas, los primeros meses. Pero de ahí en adelante, usted tiene que comenzar a echar raíces. Usted tiene que raíces, usted echa raíces a través, como una planta no tiene profundidades, a través de que usted le echa agua. Y el agua es la palabra. Y usted va echando raíces. Y Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y a través de ese crecimiento, cada más crecimiento y más entendimiento que tú tienes, tus raíces se van, metiendo más profunda. Y eso es lo que hace, mantenerte firme. Las raíces, el tiempo que tú hayas tenido. Hay gente que en la prueba más pequeña vuelve atrás porque nunca echó raíces. Nunca procuró crecer, nunca procuró aprender, nunca procuró madurar espiritualmente. Y te voy a decir una cosa. Y hay gente que lleva más de 10 años, 20 años en el Evangelio, pero nunca hubo un crecimiento. Y tú te das cuenta de la manera en que hablan y la manera en que comportan. Porque por los frutos, hasta por los frutos nos damos de cuenta. Entonces, tarde o temprano, oiga bien, el que carece de conocimiento, tarde o temprano termina volviendo al mismo lugar donde Dios lo sabe. Hay una lectura de la Biblia, se me olvidó buscarla, pero dice que la puerta vuelve al lodo. Y es una realidad. Porque hay cosas que se manifiestan porque yo me recuerdo, nosotros teníamos antes, cuando éramos niños, un perrito. Una perrita.
que dormía en la calle, pero era de casa. Porque ahí tú sabes, en los países nosotros los perros son así. Son de tu casa, pero ellos duermen por donde quieran. Y nosotros la cogíamos y la bañábamos, la perrita. Y la recortábamos. Y la cogíamos y la poníamos bien linda, la perrita. Y hasta un moñito le poníamos. Bien bonita. Ay, cuando esa perra salía para la calle, salía corriendo otra vez, ¿sabes lo que hacía? Se revolcaba la pija otra vez. Y es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica. Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro, ¿qué dice? 2:22. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Tarde o temprano, eso se cumple bíblicamente. Si tú en el periodo de gracia que Dios te permite, estando en su casa, no logras echar raíces, tarde o temprano terminas volviendo atrás. Es una estadística que es realística. Tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio para que nadie te engañe verdaderamente, y muchas de las enseñanzas tú las vas a aprender a través de experiencia. Porque hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Pero de ambas aprendemos. Wow, yo he aprendido una buena experiencia, pero también he aprendido de malas experiencias. De las malas experiencias me han enseñado a no cometer los mismos errores. Para allá, no, eso no lo vuelvo a hacer yo. Y muchas malas experiencias. Por causa de malas decisiones y también por causa de buenas decisiones. Porque hay buenas decisiones que nos llevan a tener malas experiencias. ¿Le explico? Usted puede tomar una decisión para ayudar a una persona. Y esa persona tal vez le paga de la peor manera. Tuviste una mala experiencia por una buena decisión. ¿Verdad que sí? Tu intención era buena, ¿verdad? Pero sufrimos, pero también le damos gracias a Dios porque a través de esa mala experiencia aprendemos. Porque nos damos de cuenta, ¿verdad? Que no todas las cosas podemos decir que sí. Porque hay sí que no son de ayuda para el que necesita. Porque hay gente que se acomoda a eso. Amén. Hay momentos que usted quiere ayudar. Y usted no cree que Dios también a veces quiere ayudar. Pero a veces no toda la ayuda es buena. Amén. Hay veces que es necesario dejar que hay gente que pase su experiencia. Amén. Porque a través de eso aprende. Entonces, son cosas que tenemos que también, en eso vamos creciendo. Entonces, tarde o temprano es un pronóstico, es una realidad. Usted tiene que, ya a esta altura, usted tiene que saber. Si uno crece, está en peligro. Es una bomba de tiempo. Ese va a explotar en cualquier momento. El creyente que no crece es una bomba de tiempo. Tarde o temprano va a sacar las viejas mañas de la vieja criatura y tarde o temprano está predestinado a caer. Por eso Jesucristo no se fue hasta que no acabó la obra en Pedro. Hasta que ellos no fueron bautizados por el Espíritu. Porque eso fue la señal de que cada uno de ellos había sido graduado. De verdad. Ese era el sello que ellos tenían. ¿Verdad? Entonces, segunda de Pedro dice: ciertamente si hubiese ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, escuche, escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellas, dice, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice que, y eso es una realidad. Una persona que ha venido a Cristo no ha tenido crecimiento y vuelve peor más que nunca. Mira, la Biblia lo dice. Dice, ahí, búsquelo para que usted lo lea. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Mira lo que dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, porque eso fue lo que nos hizo a nosotros escapar, es el conocimiento que obtuvimos. Muchos de nosotros cuando tuvimos conocimiento de lo que hacíamos, hasta vergüenza nos daba, porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero dice, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo que decía Sandra, el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y el puerco lavada se revolca en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces es bien importante, ¿verdad?, en la historia de nuestro crecimiento que sepamos esto. Que crecer espiritualmente no es un lujo. Amén. Que hay gente que dice, no estudio porque yo no soy predicador. Eso no tiene, estudiar la Biblia no tiene que nada ver con usted ser un predicador. Eso es para los maestros que predican. No. El estudiar la Biblia es para nosotros mantener la vieja criatura bajo posición y siempre estar a las expectativas. Entonces, aún en eso, nos damos de cuenta, ¿verdad?, que aún en eso tenemos batalla para aprender. Porque yo sé que muchos de nosotros muchas veces nos proponemos metas, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, pero en eso, y usted sabe porque la Biblia dice que el Evangelio sufre violencia y solamente los violentos los arrebatan. Ahora, termino con la parábola del sembrador, porque en realidad era aquí que lo quería llevar, porque a veces nos preguntamos, ¿verdad? Y cuando pasa la trayectoria del tiempo, de los meses, el año, nos tenemos de preguntar por qué a veces no aprendemos, o porque a veces no crecemos espiritualmente. Entonces, si analizamos la parábola del sembrador, nos damos de cuenta, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, llega como una semilla, porque la palabra es comparada con una semilla. Amén. Por eso usted y esto es algo que a mí me ha dado mucho consuelo. A veces te queda una enseñanza y tú te olvidas que la palabra es una semilla. Y obviamente, como toda persona que siembra, usted rápido que siembra, usted quiere ver frutos en lo que usted ha sembrado. Pero usted sabe así que el proceso de la siembra, sabe cómo es, ¿verdad? Que usted siembra la semilla y le echa agua al tiempo, usted se da cuenta que la semilla empieza a dar su fruto, empieza a dar crecimiento, pero con el tiempo. Pero hay veces que no hay crecimiento. Y por eso es que me impacta mucho y me gusta mucho la parábola del sembrador. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él subía a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas y les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Escuche esto. Y pronto brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Usted tiene que analizar eso, porque en realidad ahorita lo vamos a entender, porque esto es una imagen del pueblo de Dios. No todo el mundo crece, no todo el mundo recibe la palabra, pero no todo el mundo crece. Tú te das cuenta porque Dios dice: no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha. Diga: soy buena tierra. Dígalo: soy buena tierra. Porque usted no va a dejar ir nada de lo que Dios le dé. Nada de lo que Dios te dé usted no va a dejar ir, porque todo lo que Dios te da, usted tiene que agarrarlo, porque a su tiempo va a dar su fruto, porque Dios no te da algo que no sea necesario para tu llamado. Y entonces dice que hubo una que cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 160 hasta 30 semillas por una. El que tenga oído, oiga; para oír, que oiga. Entonces, el versículo 10 habla del propósito de la parábola. Los discípulos, habiendo Jesús dado estas parábolas, le comenzaron a preguntar, le dijeron, se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablan por parábolas? Y él le respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino. Eso es lo que la gente muchas veces, triste y lamentablemente, echa estos misterios del reino. Hay misterios que solamente se desarrollan por la palabra, el entendimiento que Dios nos da a cada uno. Por eso hay cosas que Dios le revela a usted, y por más que usted quiera revelarse al otro, no se lo puede revelar. Pero esta palabra muchas veces se manifiesta en misterio. Tiene misterios que son poderosos, y tú a veces tratas de explicarle a alguien, pero el que no ha tenido una experiencia nunca entiende. Por eso Jesús, ¿verdad?, nos habla en ciertas ocasiones por parábolas. Entonces Jesús dice: porque a ustedes se les conoce entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no,
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, oigan, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Iglesia, estamos viviendo tiempos donde la gente tiene que comenzar a entender estos misterios. O sea, hay gente que está viendo y escuchando lo mismo que tú, pero no está entendiendo y viendo lo mismo que tú. Y es una realidad que es triste, porque ¿cuánta gente tú llevas tratando de convencer para que venga Cristo? Que tú le estás diciendo y le estás hablando de señales, pero ellos no están escuchando lo que tú escuchas. Y ellos no están viendo lo que tú ves. Porque eso es uno de los privilegios que Dios nos da por su palabra. Habiendo recibido su palabra, recibimos misterio, recibimos enseñanza, recibimos revelación. Y cuando la palabra viene, tú dices: yo sé lo que significa esta palabra, porque esta palabra me ha dado una revelación. Entonces, eso es lo que dice: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Diga conmigo: líbrame Jehová. Oigan, por eso es que a veces la revelación, mira lo que está diciendo, y es una palabra que la dije en Isaías: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido con dificultad. Oyen con los oídos y han cejado sus ojos. Perdón, dice, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo vieron. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, versículo 18, ¿verdad? Jesús explica lo de la parábola. Entonces Dios le dice: escuchen ahora lo que significa la parábola del reino. Y dice, y cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla, dice, sembrada junto al camino. El que oye la palabra la palabra es una semilla sembrada entre las piedras, que es en el momento la recibe con gozo. ¿Cuánta gente tú conoces así? Que recibe el momento de la palabra con gozo y sale brincando de la iglesia con la palabra. Cuando tú veas este movimiento, porque ya Dios te ha dado discernimiento, tú tienes que saber lo que hay, ¿verdad? Es triste y lamentable, pero es una realidad, porque estamos hablando con la palabra. Dice, escuchen bien, dice que la semilla sembrada, dice, entre las piedras, dice que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco, porque tiene poca raíz. ¿Sabe por qué tiene poca raíz? Porque recibió la palabra, pero no le dio crecimiento a ella. No permitió que la palabra sembrara, no permitió que la palabra obtuviera profundidad. No buscó profundidad. Recibió la palabra, no le dio tiempo a la palabra, no le echó agua por la oración, por el ayuno, por el mismo método que Dios nos ha dado crecimiento. ¿Verdad? Cuando Dios te da una palabra, eso es lo primero que tú haces. Señor, me diste esta palabra, revélame, enséñame. Tú estás obteniendo, pero eso es lo que sucede. Dice, la recibe con gozo, pero su gozo dura poco, por tener poca raíz, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque tenemos un adversario, ¿verdad? Que Dios te da una palabra y Satanás dice: tengo trabajo. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer que esta mujer, que no se atreva a sembrar esa palabra, que no le eche agua, porque si esa palabra se cumple, ay de mí? Y entonces, eso es lo que dice, porque hay aflicciones que vienen a causa de lo que recibimos. Miren qué profundo está eso. Hay aflicciones que vienen, por eso que hay gente, yo no entiendo, hay gente. Una vez me dijo una persona: empecé a tener pruebas desde aquel día que tú me diste una palabra. Y yo dije: ¿pero qué problema hay ahora? Así me dijo. Le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba mal. Y yo dije: ¿cómo mal? Me dijo: desde aquel día que me profetizaste. Pero es una realidad, porque hay profecías que vienen a nuestra vida y tenemos un adversario
que se va a encargar de que esa palabra no se cumpla en su vida. Usted tiene que hacerse un poseedor de una palabra. Usted tiene que hacerse, mira, un guerrero. Usted tiene que hacerse un Caleb que arrebató su promesa, que dijo, mira, que yo he peleado 45 años y cuando yo tenía 40 fue Moisés que lo profetizó y yo he peleado 45 años, pero Moisés me dijo que Dios me había dicho que esa heredad era mía. ¿Cuántos años no estuve peleando para que se cumpliera esa palabra? Entonces, nosotros a veces pensamos que la palabra es una adivinación. No es una adivinación, es un propósito. Amén. Y usted tiene que aplicarse. Cuando Dios le da la palabra, usted para que usted se amarre y se siga los nombres. Prepárate porque viene prueba, viene dificultad, viene adversidad. Pero ¿cuánta gente tú conoces que después de una buena palabra de Dios, retrocede a los 2 o 3 días por las pruebas que le cayeron? Porque se cumple la palabra del sembrador. Porque hay un adversario que está pendiente. ¿Por qué? Porque nuestro adversario no es omnisciente como Dios. Dios siente lo que usted y discierne sus pensamientos. Satanás no puede. Satanás solamente nos puede atacar por lo que nosotros hablamos o por lo que escuchamos. Pero Él es omnisciente, Él no está en todo lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente puede escuchar lo que usted habla o lo que usted escucha. Entonces, recibe con gozo, pero al venir la aflicción o la persecución, y ahí lo dice la Biblia, dice que la aflicción viene por causa de la palabra, dice, se malogra la semilla sembrada entre los espinos escuche, porque en esto usted tiene que saber identificarse. Y yo lo que quiero, cuando se deje este estudio, usted discierna qué terreno usted es. Si usted es el terreno, buena semilla, de buena tierra, o usted es de ese terreno que lo que tiene piedra alrededor, o dice la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, escuche, y el engaño de la riqueza ahoga la palabra, por lo que no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra, diga conmigo, ese soy yo, buena tierra. Es el que oye la palabra, escuche, porque en esto Dios sabe cuando somos buena tierra. Dice, porque una de las señales que Dios sabe que somos buena tierra es cuando manifestamos crecimiento. Porque ahí lo dice, porque dice, pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y da fruto. Y produce 100, 60 y 30 y semilla por cada semilla sembrada. Y esa es la señal, porque usted sabe que hasta el hermoso lo dice, yo por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿qué terreno somos nosotros? ¿Verdad? Esa es la segunda parte de este estudio bíblico, por falta de conocimiento. ¿Ven? Hay gente que está teniendo dificultades, está teniendo pruebas, está teniendo adversidades. No, es porque, tú sabes, mi hija, Milena me corregía los otros días, porque yo decía, Jehová reprende al diablo. Ahora hablamos más de cuenta. Yo dije, Jehová reprende al diablo. Y me dice, pero no todas las cosas son el diablo. Y decía la hermana María, porque cuando vivimos conforme al Espíritu, ¿verdad? Satanás, Pablo lo dijo, Satanás que mora en mí. Pablo dijo, las malas obras y los malos pensamientos que hay en mí. Entonces, hay cosas que sí, ¿verdad? Tenemos que decir que, pero hay otras cosas que nos toca a nosotros tomar responsabilidad de ellas. Amén. Porque si vivimos conforme al Espíritu, la obra del Espíritu, tarde o temprano manifestamos. Pero cuando retrocedemos atrás, la obra de la carne también, tarde o temprano, la manifestamos. Amén. Así que estamos puestos de pie en esta hora y le damos la gloria y la honra al Todopoderoso por su palabra. Hagamos esa oración en esta hora y pidámosle a Dios que Dios a través de su palabra nos siga dando conocimiento, que Dios nos siga dando crecimiento. ¿Verdad? Yo sé que hay gente que desea muchas cosas, que desea dones, que desea profecía, que quiere predicar, que quiere profetizar, que quiere salir, pero más que todo, si hay algo que necesitamos tener es crecimiento. Y
Y usted sabe que una de las cosas que más sufre la iglesia es del crecimiento. Por eso hay gente que, ¿verdad? La Biblia dice, por causa de la palabra llega, pero por causa de las preocupaciones de este mundo no hay fruto. Entonces, oramos a Dios para que Dios sea, ¿verdad?, poniendo en nuestro corazón ese anhelo. La semana que viene seguimos con la tercera parte de crecimiento y desarrollo espiritual. Padre, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno y maravilloso. Padre, oramos para que sea tu palabra glorificada en nuestra vida. Señor, que podamos seguir creciendo conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, conforme a la verdad de tu palabra, conforme, Dios mío, a tus divinos propósitos. Danos crecimiento espiritual para este 2026. Señor, que tú seas glorificándote, que tú seas, oh Padre, obrando de una manera gloriosa, de una manera poderosa, de una manera, oh Señor, Padre, que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos este tiempo, bendecimos Salvador Alegre. Te pedimos, Señor Padre, que tú seas obrando de manera especial y gloriosa. Señor, bendice el que trae sus diezmos y sus ofrendas en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén.